7:55, estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para tratar el tema de los centros de rehabilitación, de los mal llamados centros de rehabilitación de drogadictos, a raíz de la tragedia que acaba de ocurrir y que se repite luego de menos de 6 meses, exactamente con las mismas características. Esta mañana están en nuestros estudios el exministro de Salud, Luis Solari, el alcalde de Chosica, Luis Bueno, y el director de imagen del Centro Victoria, Adam Falla. Buenos días a los tres, gracias por venir. Buen día, Beto, ¿cómo estás? Doctor Solari, usted ha sido ministro de Salud y seguramente sabe... 5 meses. 5 meses. Sí, claro. Seguramente sabe que el tema de la salud mental es probablemente uno de los más abandonados en políticas de salud pública. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad del actual ministro, Alberto Tejada, sobre lo que viene ocurriendo en los centros de rehabilitación o centros terapéuticos, si podemos llamarlos así? Bueno, va más allá que el ministro, porque quien reglamenta las leyes del Perú por mandato constitucional es el presidente de la República. Él es el que tiene la atribución de reglamentar las leyes, solo que se le encarga al ministro. La ley 28588, que es de julio del año 2005, no está reglamentada. Esa ley dispone el ingreso del componente de salud mental al Seguro Integral de Salud. Hoy día una familia pobre tiene un esquizofrénico, tiene un adicto, tiene un problema familiar grave, no tiene acceso ni a terapia familiar ni a ninguna terapia, sino tiene que pagar. Tiene que dejar de comprar pan en el desayuno y tiene que pagar, porque hay alguien que no ha reglamentado esa ley, que es de julio del año 2005. La 29765, que es del 14 de julio del 2011... ¿Qué establece? Inicia la legislación sobre estos centros de tratamiento, tampoco está reglamentada. Digamos, esto sí le corresponde directamente a este gobierno, la que cité anterior le corresponde al presidente García y a todos sus ministros de salud. La actual, lamentablemente, que es la que están reglamentando en este momento, que tiene ya varios años, va a cumplir un año en proceso de espera el reglamento, aunque la ley manda 90 días, todavía no está hecho, lamentablemente señala que basta una declaración jurada de los que han constituido el centro, diciendo que acá todo es bonito, acá se van a proteger la dignidad personal, y simplemente le van a dar la autorización. Bueno, pero aquí hay, según lo que estamos viendo, como patrón, un concierto de delitos que se cometen impunemente, porque sí, se priva a las personas de su libertad, se pone a adultos con menores de edad, con autistas, con enfermos mentales, todos encerrados en un mismo ambiente, sin ningún tipo de terapia profesional y encima pues encerrados y secuestrados. Bueno, en el sector privado hay casi nula vigilancia del sector salud, lamentablemente. Si usted hoy día va por ahí, se consigue que le haga un colesterol en sangre, una glucosa por un sol, la pregunta es ¿con qué reactivos? Si le toma una radiografía de tórax por 5 soles y la exposición a rayos de la persona. Entonces hoy día el Estado peruano tiene la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud, que le falta ingresar a este tema, ¿no? A ir a la vigilancia directa de los lugares en el sector privado, desde las más pintaditas, ¿no es cierto?, clínicas privadas, hasta estas cosas casi ocultas. Pero esto revela, lamentablemente, que en el Perú el problema más grave es el problema de la autoridad pública. ¿Quiénes están a cargo de la autoridad pública y por qué no actúan como debe ser? Acá está el señor alcalde de Chosica. Este centro tiene que haber pasado si tiene licencia, tiene que pasar periódicamente una inspección de defensa civil. ¿Por qué tiene certificado si no tiene extinguidores? ¿Por qué tiene certificado si tiene una imprenta en el mismo edificio? La imprenta no está en un pabelloncito lejos, como un garaje, no, la imprenta está no solamente en el mismo adentro, edificio, sino que tiene como empleados gratuitos a los pacientes. Y da servicios y renta, o sea, el negocio redondo del dueño del centro, ¿no es cierto? Disfrazado de labor terapia, tiene un sistema de esclavitud, porque eso es enrejados que los hace trabajar y no les paga, eso es esclavitud, ¿no es cierto? Debe tener pues sentado, de repente tiene colgado en su cuarto un cuadro de Ramón Castilla, ¿no?, que abolió la esclavitud, habrá que mandarle de regalo, me parece. Esto es terrible, pero el problema central de los centros, Beto y queridos alcaldes y representantes del Centro de Victoria, es este. Y podemos compartir con usted y con la gente que nos está mirando en su casa.
Este es el mapa, ojalá que lo pudieran hacer. Es un poco difícil que la cámara capte ese mapa. Bueno, este es el mapa de la microcomercialización de droga en el Perú. Este es el problema fundamental. O sea, ¿por qué proliferan estos centros? Porque hay más adictos. Oye, ¿por qué hay más adictos? Porque la gente sale a buscar, usted ve, la gente está buscando droga en la calle, ¿no? Hay oferta. Este es el problema. Entonces, cuando en las campañas municipales los alcaldes han salido a decir que se necesitan para la seguridad ciudadana más policías, más patrulleros, helicópteros, etcétera, no han mencionado que el problema central de la seguridad y de la delincuencia en Lima es la microcomercialización de droga. Este es el problema. Y si uno le pregunta a cualquier municipio o a cualquier comisaría cuál es su programa semanal, mensual, anual para este problema, no hay. Y la consecuencia, ¿cuál es? Lo que nosotros estamos viendo en estos centros es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de un problema más grave que corre en paralelo con el problema del BRAE y con la muerte penosa del suboficial Vilca. O sea, hay una multiplicación de la industria de la cocaína en el Perú y la autoridad pública pareciera estar pintada en esta materia y se dedica a cometer esta clase de errores y esta clase de lenidad y de desidia que terminan costándole la vida, en el caso del BRAE, a 9 valerosos combatientes y en este caso a 14 ciudadanos peruanos y menores de edad que lamentablemente están en esas condiciones porque la autoridad pública no funciona. Ese es un problema grave. 14 en este último incendio y en uno de hace menos de 6 meses. Bueno, el de hace menos de 6 meses le garantizo que es el que ha motivado que se pongan a trabajar en el reglamento. Pero en el Perú la ley es obligatoria. ¿Qué hace la autoridad pública cuando no quiere cumplir la ley? No la reglamenta. La ley 28298 está esperando desde el año 2004, una ley que revoluciona la economía peruana con asociatividad de micro y pequeña empresas, tampoco está reglamentada. Entonces, aquí las leyes no se reglamentan porque algunas tocan intereses, pues, ¿no? Aquí da la impresión que están tocando. Hemos hablado, doctor Solari, de los centros privados, ¿no? De estas casas que cualquiera que tiene una casa puede poner un letrero y algún nombre muy cristiano, ¿no? Dios es amor, Cristo te salva y listo, negocio redondo. Obviamente, ¿no? como el que acabamos de ver. Además, ¿Y el Estado qué ofrece? Bueno, ¿qué tiene para todas estas personas? Al Estado no le da la gana de reglamentar y aplicar esa ley que le he mencionado. Pero más allá de las leyes, ¿qué centros, qué hospitales, qué centros terapéuticos tiene? El Noguchi y el Arco Herrera. ¿Algo más? Y el Lima el Valdizán, por supuesto. Y en la seguridad social, los hospitales, como son hospitales generales, todos los hospitales de la seguridad social tienen una unidad de psiquiatría, los hospitales militares también. Entonces, ¿cuál es el vacío? Los que no tienen ninguna cobertura. Para eso es el Seguro Integral de Salud. Entonces, ¿quién es el miserable que ha bloqueado desde julio del 2005 la reglamentación de la ley 28588 que le da derecho a atención gratuitas en la componente de salud mental a las familias pobres? O sea, ¿por qué un pobre tiene que irse a comprar un fármaco de la década del año 50 y no puede usar los fármacos de última generación? Porque hay alguien que no le ha dado la gana de reglamentar esa ley y de aplicarla. Ese es el Perú. Y no hay, por eso, bueno, lo que pasa es que le faltan pantalones pues, a algunos parlamentarios. Cuando no se reglamenta una ley, ¿cuál es la consecuencia natural política? Acusación constitucional. ¿A quién? ¿Al presidente? Porque eso es lo que manda la Constitución. La Constitución dice que el presidente es el que reglamenta las leyes. Eso es impresionante, que la gente pobre le ofrecen divorcio exprés, pero cuando tiene un problema familiar, conyugal grave, pero no puede un pobre ir a resolver su problema familiar conyugal grave a un centro de salud del Estado, a menos que deje de comprar pan para sus hijos, que eso es lo que le va a costar la consulta ese día, ¿no? Señor Bueno, estamos también con el señor Luis Bueno, alcalde de Chosica, quien ha declarado a los medios que este centro tenía todas las licencias y todas las autorizaciones habidas y por haber. Quería comenzar por ahí. ¿Cómo es que este centro de rehabilitación, con las características que hemos visto, ventanas y puertas enrejadas, candados, cadenas, 0 extinguidores, podía tener una autorización de Defensa Civil primero y de la municipalidad, que es lo que a usted le compete? Claro, muchas gracias. Este centro de rehabilitación está inscrito dentro de los padrones de la Dirección de Salud Lima Este. En el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir.
los ha cumplido todos, ¿no? ¿Un centro puede tener un taller de imprenta dentro de sus mismas instalaciones? Conforme. En el momento que se hace la inspección de Defensa Civil, y es más, con fecha 22 de enero de 2012, cuando llega el fiscal Roger Sánchez Díaz de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito a pedido de la Municipalidad de Chosica para hacer una nueva inspección de estos centros terapéuticos, no estaba esa imprenta en ese lugar. Es más, en el tema de los extintores, yo tengo acá una comunicación del señor Tapia que está dirigida al señor Zafra Quiroz, que es el subgerente de fiscalización, donde el señor Tapia le dice: nos es grato dirigirnos a usted y les hacemos llegar copia del certificado de fumigación con fecha 31 de enero de 2011 y también informarle que los 3 extintores ya están recargados para que ustedes puedan venir e inspeccionar. Ah, él le manda una carta que le dice: tengo extinguidores por si acaso. Claro, y no tenían los extinguidores. Y la casa se incendia y no hay extinguidores. Bueno, pues pero ya es tema de investigación. ¿Qué pasó con eso? Porque los extinguidores en el momento Pero que... ¿de esa manera se hacen las inspecciones, no, alcalde? No. Yo le mando una carta y le digo: todo está en regla, alcalde, no se preocupe. No, ¿Y nadie va a verificar? No es así, se verifica y después se levantan se subsanan estas acciones de control que se realizan en estos centros de rehabilitación, ¿no? Y la persona que fue a investigar y que encontró todo en regla, que no encontró un taller de imprenta que sí funcionaba ahí, tampoco encontró las rejas, las puertas tapiadas, las ventanas enrejadas. Bueno, le comento, ¿tampoco las vio? Claro, pero le comento de que en todas las entidades públicas, las zonas de escape que son marcadas, delineadas por Defensa Civil, no son las ventanas, son las puertas. Y esa noche esas puertas estuvieron con candado. ¿Quién cerró esas puertas? ¿No es cierto? Y además es una costumbre, el 60% de las casas en Lima, lamentablemente por temas de seguridad o temas de terrorismo y no sé por qué, todas tienen rejas. Además, en la normatividad de Defensa Civil no habla de la prohibición del uso de rejas, eso es ¿no? Eso está ahí. Pero las zonas naturales de escape son las puertas. Bueno, y ese centro de rehabilitación... En un incendio no se escapa por donde puede, ¿no? Ese centro, la ventana también es una en ese centro escape. de rehabilitación han habido puertas de escape. Esas puertas han estado con cadenas y con candado. Hay un personaje que ha salido esa noche y ha salido sin ningún tipo de, me parece, de lesiones, y que dice que ha saltado del segundo piso y que seguramente es materia de investigación por parte de la policía, ¿no? ¿En Chosica hay serenazgo, alcalde? Sí, tenemos serenazgo. ¿El serenazgo nunca vio salir cargamentos de trabajos de imprenta, de facturas, de proformas, de todo lo que imprimían ahí dentro? Bueno, pues eso lo traen pues cubierto, ¿no? Eso no lo traen pues a la vista de todos los vecinos que puedan ver que llega la imprenta, ¿no? Además, seguramente el señor Tapia en el momento de la investigación va a tener que decir cuándo se puso la imprenta y qué hacían con la imprenta. Además, también coincido con lo que está señalando el señor exministro de Salud acá. Acá acá se ha hablado mucho sobre el tema de la propaganda. Efectivamente, ha habido regularmente propaganda para el no consumo de estos elementos y de las drogas, ¿no? Ha habido la interdicción y la captura de estos. Empezamos desde el BRAE, la DEA, el Escuadrón Verde, Serenazgo, la Policía Nacional y todo el mundo. Estamos yendo a paquetes. temas macro. Yo quiero solamente centrarme en lo que compete a su responsabilidad, porque luego cuando hablemos con el ministro de Salud nos va a decir: eso es responsabilidad del municipio, claro, ¿no? Espero que usted no me diga que es responsabilidad del Ministerio de Salud, porque ese peloteo no acaba nunca. Gracias. En lo que compete a su responsabilidad, si yo quiero en Chosica abrir un centro de rehabilitación, ¿qué condiciones o qué requisitos debo cumplir? Tiene que estar inscrito en el Ministerio de Salud. ¿Qué más? Tiene que tener posteriormente, acá tengo los requisitos, su declaración jurada de la empresa, tiene que tener el RUC, tiene que tener su contrato de arrendamiento, que está por acá, un contrato de arrendamiento, y y estar empadronado en la Dirección de Salud, ¿no? ¿Nada más? Y aparte tener tener la documentación de fumigación, presentarnos que los extinguidores estén ahí, tener su certificado de defensa civil. O decirle que tengo, porque me dice usted que él mandó una carta que decía: tengo extinguidores. No, y eso llevó a que la inspección llegara al centro de rehabilitación, y acá yo tengo las actas que estas permanentemente. ¿De qué fecha? De fecha 22 de febrero de 2012. El 22 de febrero de 2012 tenían extinguidores. Tenían extinguidores.
Acá tengo. Y además su personal los verificó. Así es, acá está. Y además quiero comentarle de que esta no es sola una inspección municipal, es una inspección que va con la presencia de la Fiscalía Provincial de Lima, ¿no? La Fiscalía de ¿Cuántos de Prevención estos centros de rehabilitación funcionan en Chosica, alcalde? 13 centros de rehabilitación. 13. Y le comento, ese día que estuvo la Fiscalía de Prevención del Delito, se hizo una intervención a todos. Ese mismo día se clausuraron 2, porque estaban seguramente con la documentación incompleta. Se clausuraron 2 centros de rehabilitación. Pero entonces, según lo que usted nos describe, es un asunto burocrático, es un asunto de papeles. Tiene el papel, tiene el RUC, tiene el otro sello, tiene la firma, listo. Bueno. Nadie va y verifica in situ, porque si a mí me dicen, yo no sé nada de defensa civil ni nada, pero si a mí me dicen, ¿te parece que esta casa, que tiene rejas en todas las ventanas, que tiene todo tapiado y que además tiene un imprenta en el piso, es segura? Yo diría, me parece que no. Bueno, yo le leo un poco lo que dice acá la Inspección Técnica de Seguridad y Defensa Civil que se ha hecho sobre ese local. Se ha inspeccionado la verificación arquitectónica, la verificación de estructuras y acabados, se ha inspeccionado las instalaciones eléctricas, se ha inspeccionado las instalaciones sanitarias, las instalaciones de seguridad, la protección contra incendios. Y encontraron que todo estaba perfecto. Estaba perfecto. Tenía las mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa... ¿Y le parece que mínimas condiciones de habitabilidad implica que drogadictos, menores de edad, ancianos, enfermos mentales, autistas estén en el mismo ambiente? Bueno, usted me está diciendo que hable sobre los temas municipales. Eso no le compete. Perfecto. Completo. Eso no me compete, compete a lo que ha señalado el señor ministro, de que hay que reglamentar la 29765. Y perdone que termine lo de antes. Falta la presencia del Estado en el tema del tratamiento. Por eso es pues que existen estos centros de rehabilitación privados, ¿no? Y donde mucha gente de muy buena voluntad deja al joven y los visita, y hay otros que son tratados como animales y la familia se quita del bulto, se quita el paquete, lo pone ahí, bien gracias a su libre albedrío, ¿no? Bien, también estamos esta mañana con el señor Adán Falla, que es director de imagen del Centro Victoria, y a él quería preguntarle justamente este tema de la terapia del trabajo, de la terapia laboral, porque hemos visto todos desde hace muchos años que los internos del Centro Victoria trabajan con sus características camisetas, vendiendo en los semáforos, ¿no es cierto?, y haciendo una serie de actividades lucrativas. ¿Cómo se hace para que este trabajo sea legal y no sea, como ha dicho el señor Solari, una forma de esclavitud? Los internos que han muerto en Chosica trabajaban, sabe Dios cuántas horas al día, para una imprenta, ¿no? Y además se les cobraba a las familias. Entonces, claro, el señor Carlos Tapia tenía mano de obra gratuita y tenía además la plata que las familias seguramente con mucho sacrificio pagaban. ¿Cómo nos convencería de que esta terapia del trabajo no es una forma de explotación? Buenos días, Beto. Gracias por estar en el programa. Mira, bueno, en primer lugar nosotros ofrecemos una nueva vida a las personas que vienen a nuestros hogares, a nuestras iglesias, ¿no? Creo que el éxito de nuestro trabajo en estos 25 años y donde hay más de 3.000 adictos a las drogas que han sido transformados por el poder de Dios, es que nosotros trabajamos con personas voluntarias, ¿no? Y de una manera gratuita, ¿no? Diariamente llaman a nuestras oficinas, familiares, dolorosas por el problema de sus hijos. ¿Ustedes no se llevan a las personas a la fuerza? De ninguna manera, ¿no? Nosotros, el primer requisito para ingresar a nuestras iglesias es que ellos voluntariamente decidan cambiar, ¿no? Y una vez ingresados a nuestros hogares, bajo las diferentes etapas que tenemos dentro del discipulado, si ellos en algún momento deciden retirarse, nosotros tratamos de convencerlos, consolidamos, les aconsejamos, pero si ya no hay manera de retenerlos, simplemente llamamos a las familias, los que han venido con familias, o simplemente les abrimos las puertas porque somos una iglesia y no el tratamiento o el trabajo que hacemos con ellos no funciona de una manera obligatoria, ¿no? Y el tema del trabajo, digamos, las ganancias de ese trabajo, ¿cómo se administran? Bueno, nosotros somos una iglesia sin fines lucrativos, no tenemos apoyo directamente del gobierno. El Centro Victoria es una iglesia. Una iglesia, exactamente. No es un centro de rehabilitación. No rehabilitamos, ofrecemos una nueva vida, ¿no? Y es por eso que... ¿Cuál es la diferencia? Que somos nuevos. Yo tengo 18 años que no consumo drogas. Me acuerdo cuando recién ingresé a la iglesia Centro Victoria, tú hiciste un reportaje en esa época,
y hasta el día de hoy me mantengo limpio, tengo una nueva vida, tengo una familia, ¿no? Todo lo de atrás, esos 10 años que estuve en las drogas, quedaron atrás, ¿no? Quedaron en el pasado, me ofrecieron una nueva vida a través de Cristo. Ya, pero el interno que sale a vender sus mentitas al semáforo, esa plata que gana con las mentitas, ¿a dónde se va? Ya, eso es lo que queremos hablar. Entonces, nosotros no tenemos recursos. Entonces, las etapas de discipulado, de tratamiento, se podría decir, son 4, ¿no? La primera, que es la etapa de novatos, que dura 5 meses, que los chicos no salen a las calles, están bajo un tratamiento espiritual, no enseñanzas. Luego, según evaluación, uno, por causa también de su proceso de desarrollo, porque ellos tienen que algún día enfrentar las calles, enfrentar... No me ha respondido a dónde va el dinero. ¿Qué es lo que quiere Salen saber? a las calles y de alguna manera para autogestionar y seguir ayudándonos a autofinanciar. Va al Centro Victoria, Exactamente, entonces. ¿no? El Centro Victoria se mantiene con el trabajo de los internos que salen a vender a las calles. Claro, gran parte de ello, otra vez el Centro Victoria no le cobra a la persona. Absolutamente nada, sea de cualquier nivel social que venga. La persona retribuye con su trabajo. ¿Sí? Exactamente, o sea, tratamos de hacerles sentir a ellos que ellos tienen que ser responsables con su cambio de vida, ¿no? Porque no es que la familia tiene que pagarles algo, no es que, sino que ellos, responsablemente, ellos se decidieron meter a las drogas, ahora a ellos les tiene que costar, entre comillas, su salida, ¿no? Y eso es lo que le ofrecemos nosotros, ¿no? Bien, yo estaba incidiendo en el tema del trabajo, porque tenemos información de que Carlos Tapia, el responsable de el albergue o centro de rehabilitación donde ha ocurrido esta tragedia, tiene un convenio con la empresa Servicios Gráficos Aliaga, que es una imprenta que queda en José de la Torre Ugarte, en Lince. El dueño, Guillermo Aliaga Manasevich, es también el propietario del restaurante El Cascajal. Él subcontrata los servicios de este señor Carlos Tapia, que le hace trabajitos de imprenta, ¿no? Que no son tan trabajitos, porque de acuerdo a la información que tenemos, contrata con empresas grandes. No voy a decir las empresas que han contratado, porque las empresas que han contratado no tienen la menor idea de este sistema. Pero al final, lo que hay en el último eslabón de la cadena es una especie de centro de esclavitud. Un centro donde se explota a enfermos, a menores de edad, a personas que tienen problemas de adicción, y la adicción es una enfermedad, es un problema de salud mental. Entonces estamos aquí ante un esquema perverso y vil que tiene que ser denunciado y, por supuesto, sancionado. Doctor Solari, muy brevemente, porque tenemos que terminar. Me dice usted que más allá del Ministerio de Salud, la responsabilidad alcanza al presidente de la República, que alguien debió reglamentar la ley. Lo cierto es que aquí en el plazo que estamos... mandan, 90 días, ¿no? Sí, pero aquí estamos ante una montaña de cadáveres calcinados. El ¿Quién tiene la Público. culpa? No, aquí eso, casualmente, la clave de este problema es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público va a establecer cuándo se compró la imprenta. Si la imprenta está ahí o no estaba cuando fue la inspección. Porque si estaba y no aparece en la inspección, alguien cobró para que no esté, ¿no es cierto? Si los extinguidores los compró el tipo o no los compró. Pues si no los compró, significa que le pagaron a alguien para que dijera que ahí estaban. Y no estaban. O sea, el Ministerio Público es la clave. Y el fiscal Peláez tiene que llamar a ese fiscal, que fue el 22 de febrero, ¿no es cierto, alcalde? ¿Y por qué ese fiscal, viendo que habían menores con adultos, no actuó? Porque no es un fiscal que va pues con su brocha a pintar una pared, ¿no? Él va a constatar que los extinguidores... No, él tiene que constatar las condiciones personales, la protección a los derechos de estas personas. El fiscal tendría que verse qué puso en el informe, que habían menores con adultos, que habían pacientes psiquiátricos, con adictos, con personas con autismo, que no tienen una cosa nada que ver con la otra. El fiscal pidió, a ver, deme el rol del personal de noche, los enfermeros, los auxiliares de enfermería. No había personal. Entonces significa riesgo pues a la salud. Es un delito contra la salud. Entonces, ¿por qué estaban encerrados estas personas? Porque el tipo no le paga a enfermeras o auxiliares de enfermería para que pernocten ahí, no tiene personal. No tiene médicos, no tiene psicólogos, no tienes nutricionistas, ni asistentes sociales, no tiene ningún tipo de personal. Él mismo no es un profesional, él mismo es un drogadicto rehabilitado. Esto es una profesión, ahora ser drogadicto rehabilitado es una profesión, le dan un título. Claro. No, pero es que ahí casualmente por eso el Ministerio Público es clave. Porque el Ministerio Público no vamos a... No, mire que la ley no está... que esto, el otro, que falta este número, que falta el reglamento. No, son tonterías. El Ministerio Público tiene que establecer si en el proceso de que esta gente funcione como ha estado funcionando,
no ha habido lenidad, coimas y cosas de ese tipo. Eso es fundamental. Al costado está la investigación de la responsabilidad de los muertos que le van a caer pues, al señor Tapia como si fuera un huaico de denuncias y delitos. Pero acá hay detalles en el proceso. Los certificados de defensa civil, por si acaso, los dan los municipios. Los municipios. Acá está bien dado, el ministerio tiene que especificar si hubo o no arreglos, esas cosas. Por supuesto, el alcalde es una persona pro, él no hubo arreglos. Pero nadie sabe pues lo que pasa en el último piso, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal, en este caso el fiscal Peláez, ¿cuál es la demanda pública que tenemos que hacer? Que el fiscal Peláez, el fiscal de la Nación, tome directamente, ¿no es cierto?, a la vista cercana suya, este caso y lo lleve hasta las últimas consecuencias. Mire, en el caso de Utopía hay sanciones, hay procesos judiciales, porque los afectados son familias con algún poder económico y posición social. En el caso de Mesa Redonda no, porque son pobres. Eso es lo que tiene que cambiar en el Perú. Entonces yo a través suyo, acá con las personas que nos acompañan, hay que hacer una invocación a la gente. Si no queremos comeoros, robacables, centros que trabajen en estas condiciones, el señor, la señora que nos está viendo, que sabe que no va a actuar así, tiene que entrar a la vida pública y convertirse en autoridad. Porque con la autoridad pública como está funcionando, nos estamos convirtiendo en un país productor de droga por encima de todo y sobre todo productor de muertos. No es posible que las cosas tengan que estar en este estado porque hay muertos. Hay muertos, hay responsables, hay gente que tiene que pagar eso. ¿Y quién paga? La autoridad pública de todas maneras, ¿no? Bien. Y las familias, lamentablemente, ¿no? El tiempo hay que ser enérgico en este tema. El tiempo nos ha vencido, doctor Solari. Gracias, señor Bueno. Gracias, señor Falla, por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos...